Todos, bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Realmente ha sido un honor para nosotros poder exponerles. Y el día de hoy en este capítulo les vamos a hablar de la película de Voces Inocentes. Pues nada, esperando que estos comentarios, estos temas que les estamos compartiendo realmente sean de su interés, de su agrado, para que puedan reflexionar con nosotros, para que puedan aportar de igual manera y pues nada, para que juntos crezcamos en conocimiento. Entonces los dejaré con mi compañero Felipe que les dará un pequeño contexto, luego con Sofi y pues nos veremos más adelante en el video. Entonces pues nada, espero que se queden hasta el final y les guste mucho el video. Esta película es un testimonio de la tragedia vivida por muchas familias en Salvador durante este periodo. Ella es una crítica a la deshumanización y es provocada por las guerras civiles. Voces Inocentes recibió elogios por su dirección, guión y las interpretaciones de los actores, y especialmente por su forma que se maneja la perspectiva de los niños dentro de un contexto tan asombrío. Uno de los temas centrales de la película es la manera en que los niños inocentes en su esencia son arrastrados a participar en la guerra, ya sea como combatientes o víctimas, en un contexto armado o extremo a través de la historia. Voces Inocentes refleja tal vez un impacto devastador de la guerra en las generaciones más jóvenes, como lo son Chava, y mostrándonos un símbolo de la pérdida de la paz, la inocencia y los tiempos de conflicto. Bueno, hola, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Pues mis compañeros anteriormente les debieron decir, estamos hablando hoy de la película de Voces Inocentes. Pues hoy yo me encargaré como tal de hablarles del análisis, de los lugares, las personas y por medio de esto hallar una problemática como tal de esta película. Esperando que pues les guste y que pues puedan entender. Y nada, sin más preámbulo, pues como lo debieron saber antes, complementando, esta es una película salvadoreña del 2004, donde pues se va a hablar del contexto de una guerra civil que se presentó en El Salvador del año 1980 hasta el año 1992. Pues esta historia va a seguir a un joven, a un chico, a un niño de 11 años llamado Chava, que pues vive en un pequeño pueblo rural del Salvador y como digamos, o bueno, sus vivencias durante este conflicto armado. Pues la película va como tal a retratar, o pues como lo van a ustedes a evidenciar, las difíciles circunstancias que este pequeño va a enfrentar junto a su familia, cómo va a ser su lucha por sobrevivir, mientras la guerra pues como tal va a arrasar con toda su comunidad. Entonces, como tal, esta trama se va a centrar en la problemática de los niños que son reclutados como soldados, cómo se da la pobreza y las tensiones familiares. Bueno, sin más preámbulos y dándoles este pequeño abrebocas como tal de esta película, iniciaremos como tal a analizar como tal tres personajes que a mi parecer fueron como los más importantes. Entonces encontramos a Chava, como les decía, es un pequeño niño de 11 años que se enfrenta como tal a esta guerra y va a representar como tal la inocencia y la pérdida y además la lucha por sobrevivir cuando hay un entorno de violencia, de conflicto armado. Entonces este va a ser como tal el eje principal del enfoque de la película, por decirlo así. Encontramos también en segundo lugar a la madre de Chava, quien va, o bueno, vamos a ver durante la película como una mujer fuerte, que lo único que quiere es proteger a sus hijos de la guerra, pero pues también va a sufrir las pérdidas que causa como siempre un conflicto armado. Y vamos a ver como tal en general diferentes niños que son víctimas como tal de la guerra, que pues muchos de ellos van a ser reclutados, perdón, forzosamente, pues por las fuerzas militares o bueno, las guerrillas, por decirlo mejor. Encontramos como tal el lugar como base o el lugar que se puede sacar una representación. Es como tal El Salvador en área rural, que es como tal el entorno principal donde se va a basar esta película y donde vamos a ver que es un pueblo marcado por pobreza y por violencia pues debido a la guerra civil que se está presentando. Entonces normalmente esto va a contrastar como tal el caos y sufrimiento vivido como tal por los personajes. Entonces va a ser un lugar que va a evidenciar y va a guardar recuerdos de aquellas personas o aquellos niños que están sufriendo en este entorno. Bueno, ya pues como para finalizar y hallándole como un sentido a esto, vamos a encontrar que
la problemática de esto está puesto en los horrores que está guardando como tal esta guerra civil, que se centra como tal en cómo la niñez tiene que abordar o cómo tiene que ser víctima como tal del conflicto que se está llevando a cabo. Muestra como tal bien cómo los niños son reclutados para ser soldados y cómo esta estrategia va a reflejar como tal la inocencia que estos tienen que perder y cómo se ven vulnerables ante la violencia sin, digamos, tomar otro camino, porque pues de alguna manera no hay otro camino. Entonces el punto es que esta problemática se centra como tal en el hecho o la lucha de niños por sobrevivir y cómo, digamos, su familia lo tiene que percibir. Entonces también vemos como algo que es tan importante como la familia se desintegra debido a esta problemática y también es difícil permanecer o en un lugar donde tú estés a salvo, pero por otro lado es difícil huir del conflicto armado porque pues algunas veces estos niños no tienen otras medidas. Entonces vamos a resaltar en la película temas como la deshumanización, el que provoca la guerra, donde niños son obligados como tal a crecer de una manera rápida, perder su inocencia y enfrentar situaciones extremas por el hecho de solo sobrevivir. Bueno, este es el contexto general que yo les daría, esperando que realmente les guste, vean y me aporten más personajes que consideran que fueron importantes y lo que podrían representar. Entonces, nada. A todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como ya mis compañeros anteriormente les han mencionado, el día de hoy vamos a hablar de la película Voces Inocentes. Yo en especial voy a hablarles un poquito como, o les voy a hacer una sinopsis de la película. Y más adelante pues vamos a hablar de los tratados, pero en este pedacito del podcast voy a hablarles o les voy a hacer una reseña, ¿no? Entonces, vemos que Voces Inocentes es una película en donde Chava es un niño de 11 años que enfrenta la guerra civil que está ocurriendo en El Salvador en la década de los 80. Esta película es basada en hechos reales en la historia de Oscar Torres y bueno, pues nos cuenta cómo tuvo que atravesar toda esta situación él y nos muestra un poquito de la crueldad o de cómo fue esta guerra, ¿no? Entonces empezamos, pues ya sabemos que Chava es un chico de 11 años, él vive con su madre que se llama Keya, que es costurera, y sus dos hermanos menores. Su padre los abandonó como antes de que empezara la guerra. Entonces, él se ha tenido que responsabilizar como de que él es el hombre grande de la casa y él tiene que, o sea, asumir responsabilidades que no debería tener. Es un niño de 11 años, ¿no? Eh, Como que la película empieza con un temor gigante porque en esta guerra el ejército recluta a chicos cuando cumplen los 12 años y pues Chava ya va a cumplir los 12, entonces su mamá y él están como en ese miedo constante de que en cualquier momento les pueda pasar algo. Chava va pues a la universidad, a la escuela, pero pues sus clases son constantemente interrumpidas por tiroteos, por redadas del ejército, por bombardeos, entonces es algo complicado. Por las noches como que nadie puede salir de su casa porque pues están en pleno enfrentamiento el ejército con la guerrilla y bueno, o sea, es demasiado complejo. Chava había creado como afinidad con un maestro de su escuela que era afín con la guerrilla, entonces él como que criticó al gobierno en su momento y pues por esto fue despedido. Pero antes de que lo despidieran, pues Chava, él le dijo a Chava que la guerra no era para los niños. Entonces esto fue algo que a él le quedó como muy marcado y a partir de ahí como que empezó a ser un poquito rebelde y como que empezó a tener más miedo, ¿no? Entonces, una parte de la película que es demasiado complicada es que una noche así de la nada empieza a hacer balaceras y todo ese tema y la madre con sus hijos tienen que reunirse en el centro de la sala porque las balas están atravesando las paredes. Ella intenta mantener la calma, pero es que díganme quién va a poder mantener la calma en una situación de estas. Entonces es algo complejo como ella tiene que asumir el papel de madre y padre e incluso Chava también tiene que asumir el papel que su padre dejó. Y, y pues nada, o sea, siento que esa parte es demasiado complicada. Bueno, también podemos hablar de que en la película se muestra cuando empiezan a hacer redadas y como que el ejército llega al pueblo a reclutar a los niños y empieza a sacarlos de sus casas como si nada, se los lleva. Entonces Chava y sus amigos deciden como esconderse, logran como evadir que los atrapen, pero ellos dicen como no nos podemos quedar acá
como mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya pasa. Luego, ya pues acercándonos como un poquito al final, Chava ahora sí es como reclutado por el ejército. Bueno, no les mencioné que el profesor que había creado como como a fin con Chava, lo asesinó el ejército. Entonces esto fue una de las cosas que empezó a marcar a Chava. Luego de que ellos se escondieron y no, ¿qué? No pudieron, o sea, pudieron como escapar. También debo aclararles que Chava se había hecho como amigo de un chico que pertenecía a la guerrilla. Entonces, pues no era como que él fuera súper revolucionario y eso, pero como que empezó a entender muchas cosas. Un día, pues, Chava y sus amigos fueron reclutados, ahora sí, entramos a esa parte, y los llevan a trabajar como soldados, a aprender a matar. Es demasiado tenaz como en un momento unos chicos intentan escapar del campamento y son asesinados, entonces como que va mostrándote cómo era tan cruel toda la situación. Entonces, fue otra de las cosas que marcó terrible a Chava porque ya había visto y ya había vivido en carne propia como todas las cosas tan tenaces que tenía que vivir por la guerra. Al final, pues la guerrilla hace como un atentado hacia el campamento militar y Chava y los otros y algunos otros chicos logran escapar, obviamente súper heridos, destruidos, no solo físicamente, sino emocionalmente también es súper complicado. Huyen al bosque y al final pues logran llegar como al pueblo. Él se reencuentra con su mamá y es demasiado complicado pues como el reencuentro, ¿no? Porque ella se siente un poquito culpable y pues decide enviarlo hacia otro país y la manera en la que ellos se despiden, en la que él como que entiende que tiene que alejarse porque si no va a tener que atravesar esto toda otra vez de nuevo, es súper complejo y pues ya, o sea, siento que eso es como todo lo que yo les puedo hablar de la película. El final es pues Chava como contando su experiencia y hablando como de que todas las cosas que vivió no ha podido olvidarlas, aunque él ya está súper grande. Entonces, ya pues eso sería lo que yo les puedo decir de esta película. Es algo fuerte, es complicada, pero creo que es una película que todos deberíamos ver. Y ya, gracias. Y ya como mi opinión personal sobre la película de Voces Inocentes, esta película tiene un impacto profundo y conmovedor como ver la guerra afecta a los jóvenes, en este caso como es Chava, ver cómo el conflicto llegaba a ese extremo de perjudicar mucho a los jóvenes y lo que de pronto me alcanzó a impresionar de la película es como logré captar la tensión emocional entre la cotidianidad de un niño normal a la cotidianidad de un niño que está eh, en la guerra manteniendo como su mentalidad mental cuerda y, y y digamos el error que tienen en el momento tal vez algo que es psicológicamente o mentalmente pesado para ellos. Bueno, pues ya dando inicio como tal a estos comentarios personales con mis compañeros, pues nada, es una película demasiado desgarradora. Además, no sé, los que nos han acompañado desde el principio de este podcast, pues se acuerdan que vimos una película al principio que le relatamos que hablaba también acerca del reclutamiento. Entonces, pues no sé, vemos como la crudeza de la guerra. Es devastadora, pero es más devastadora cuando lo vemos en medio o lo vemos por medio de los ojos de un niño debido a la pérdida de inocencia tan brutal que se ve en estos contextos, ¿no? Se impacta mucho como vemos como los niños son como tal arrastrados sin tomar un tipo de decisión, sino por eso el hecho de sobrevivir a este reclutamiento. Además, es algo que pues cuando nosotros somos niños nunca vamos a entender como tal lo que es un conflicto, no vamos a entender lo que es una guerra. E incluso a veces incluso siendo niños romantizamos esas guerras pensando, pero sin entender la magnitud y cómo esto nos podría como tal quitar a las personas que más amamos. Entonces, esto realmente nos invita es como tal a reflexionar sobre la guerra, los horrores, dejar de tal vez permitirla, romantizarla y desde muy pequeños
darnos el enfoque o desde casa darnos ese amor, pero sobre todo si vemos que pues en los gobiernos está cayendo esa tendencia, pues no sé, ir en contra de todo trato cruel que vaya a ser un niño, porque pues también desde ahí se inicia, ¿no? Entonces es muy importante como recordar que los niños son los entes más vulnerables y esta película en específico nos lo está mostrando. Y pues nada, guardarlos sobre todo, crearlos en entornos de amor considero que siempre va a ser lo más importante. Entonces pues nada, realmente es una película que es necesario verla, que te va a reflexionar, que te va a mostrar una realidad muy cruda, que no es una realidad lejana, no es una realidad que se inventó, sino que es una realidad de muchos niños, de niñas, de padres, porque los padres también se verán y pues qué triste en serio. Entonces espero que les guste y pues puedan seguir reflexionando acerca de esta película. Estoy yo de nuevo por acá. Como les mencioné antes, vamos hoy en este fragmento del podcast voy a hablarles como de los tratados internacionales que considero que se vulneraron a lo largo de la película. El primero es la Convención sobre los Derechos de los Niños, pues en las que en sus diversos artículos se cuida proteger a los niños y a los derechos de los mismos, que se busca que ellos tengan sus ratos de esparcimiento, de juegos, de educación, que no deben ser reclutados ni esclavizados y bueno, como vemos en la película, o sea, toda la película como que nos habla de ellos. El otro es el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños en conflictos armados. Lo mismo que en esta convención, en este protocolo, perdón, nos habla de que todos los niños, o sea, nadie menor de edad o incluso puede ser reclutado forzosamente. Los convenios de Ginebra y el protocolo adicional número 2 en donde pues se habla de los refugiados de la guerra, que se deben cuidar, que la idea es ayudarlos y bueno, o sea, volvemos a lo mismo. Y pues creo que, o sea, lo más claro es la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde en donde más de un derecho fundamental se viola constantemente a lo largo de la película. Entonces, o sea, la libertad de expresión también es algo complicada porque no podemos opinar al respecto de lo que está pasando porque ya te pueden asesinar. Entonces es súper complicado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también está. Y ya creo que esos serían todos. Pues obvio a lo largo de la película vemos una vulneración constante de derechos humanos y pues en tratados que están ratificados internacionalmente pues establecen estos, ¿no? Entonces pues por ende se están violando. Y ya, muchas gracias.